cumpliendo un poco con el programa de actividades que tiene la comisión y el personal del banco para este año. eh, Esta es la tercera charla que estamos organizando, el tercer evento, y pensamos que un tema importante a abordar era el tema económico, porque bueno, todos los días vemos novedades en los medios y decisiones que se toman que de alguna manera nos afectan a todos. Entonces pensamos en alguien que nos pudiera dar una charla o una idea, una orientación sobre los acontecimientos que vienen sucediendo. Y haciendo la consulta con el Centro Cultural de la Cooperación, nos recomendaron a Guillermo para que él nos ofreciera esta tarde una charla. Así que se lo presento, el licenciado Guillermo Ciaira es del Centro Cultural de la Cooperación y trabaja junto con el equipo del banco. Así que, Licenciado, el mensaje que va a dejar, bueno, hablar hoy de economía es muy amplio, pero acotado precisamente en función de qué parámetros. Bueno, nosotros básicamente lo que hacemos es recorrer las filiales del banco eh, en el interior del país y también, bueno, en lo que es Capital Federal y el conurbano, para acercarle a la gente, a los afiliados y a la comunidad en general, herramientas para que, bueno, cada uno pueda formar su propia opinión acerca de la realidad, ¿no? La realidad económica, política, ¿sí? Cosa que, digamos, a uno no le mientan, digamos, o por lo menos tenga más herramientas como para discernir acerca de si lo que transmiten los medios de comunicación es verdad o no, ¿no? Todo lo que se vierte, todas las opiniones que se vierten en los medios de comunicación siempre tienen una connotación política y hay que fijarse bien quién dice lo que se dice. Y bueno, nosotros recorremos el país, como le decía, con esa idea, ¿no? Entonces hablamos obviamente de coyuntura económica, hablamos del momento actual de la Argentina, damos un panorama de la economía mundial, si se quiere, para entender un poco, digamos, por qué Argentina vive la situación que vive. Y bueno, tratamos de discutir con la gente, o sea, obviamente, digamos, no tengo mucho tiempo como para exponer, no es un seminario, pero son 50, 60 minutos donde uno expone sus ideas, su posición y después se abre el debate al ¿Cuál es la público. realidad entonces que tiene Argentina Bueno, desde su punto de vista o al menos qué le va a decir a la gente? sí, bueno, eh, hoy es un día bastante particular, ¿sí? Todos los días, básicamente acá, pero hoy se está debatiendo en el Congreso de la Nación el presupuesto 2019. La realidad es que, bueno, se ha llegado a esta situación eh, a partir de varias decisiones que ha adoptado la gestión Macri desde el 10 de diciembre de 2015, que se le ha transmitido a la población que han sido en muchos de los casos errores, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a sostener la posición de que no son tales decisiones, no son errores, ¿sí? Sino que es una política deliberada, manifiesta, digamos, que representa los intereses de ciertos sectores. Y bueno, la situación hoy es de emergencia, ¿sí? De medidas que hay que tomar de manera urgente. Eh, es complicado, ¿sí? Porque es difícil evitar muchas de las cosas que se están haciendo, ¿sí? Sí, digamos, teniendo en cuenta que tuviste que ir a pedir la ayuda del Fondo Monetario Internacional y que perdiste soberanías, perdiste independencia en lo que respecta a la determinación de la política económica del país. Es decir, hoy el gobierno está atado de pies y manos para decidir, ¿sí?, los destinos de la política económica de este país. Entonces, la política monetaria, por ejemplo, que se ha adoptado, que es bastante restrictiva, ¿sí?, que habla acerca del crecimiento cero de los agregados monetarios, que vamos a explicar un poquito lo que significa eso acá en la charla. Bueno, representa en cierto modo una especie de cuasi convertibilidad, digamos, no funciona de la misma manera, obviamente, que lo que fue en aquel momento, hace 20 años, más de 20 años, digamos, la ley de convertibilidad, pero en cierto modo tenés una situación de crecimiento cero de los agregados monetarios que va a llevar a la economía argentina a una recesión que ya está viviendo, digamos, está viviendo una recesión bastante profunda y que en los próximos meses, ¿sí?, lo único que queda esperar, digamos, me parece que es un achicamiento del mercado interno
¿sí? Y hay que tener muy en cuenta la vulnerabilidad extrema que tiene la economía argentina a los avatares de la economía internacional. Sí, había otra salida que no fuese el Fondo Monetario Internacional en el contexto coyuntural que se vivía. Bueno, cuando ya tomaste las medidas que implementaste a partir de diciembre de 2015, llegaste a una situación en mayo, junio de este año, en donde los mercados de crédito, ¿sí?, ya te veían con cierto recelo para prestarte, ¿sí? Entonces ya en esa situación, digamos, creo que lo que quedaba, digamos, era acudir al prestamista de última instancia. De todos modos, hay que tener en cuenta que lo que se alimentó a partir de las medidas implementadas por esta gestión fue una bola de crédito, ¿sí?, de deuda, de capital especulativo, ¿sí?, que fue a parar principalmente a las LEBAC, a las letras del Banco Central. Cuando los capitales especulativos que estaban posicionados en esas letras empezaron a querer desarmar esas posiciones e irse, ¿sí?, porque como eran especulativos, digamos, hicieron su negocio de corto plazo y bueno, cuando quisieron irse tenían que tener garantizada la salida, entonces aparece el garante de esa salida, que es el Fondo Monetario Internacional, que representa los intereses de los grandes bancos de inversión internacionales, y precisamente son ellos los que trajeron al Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que hay que decirle a la población, es lo que hay que decirle a la gente. Es decir, el Fondo Monetario aparece para garantizar los dólares para que esos bancos de inversión que valorizaron su capital en deuda del Banco Central puedan irse, ¿sí?, a sus países de origen, a los países centrales, con la ganancia ya obtenida, ¿sí?, y que el tipo de cambio no se dispare tanto. Ahora, al país le queda la deuda y la vulnerabilidad de la economía externa, del sector externo de la economía argentina, y una tasa de interés altísima que repercute en el sector real de la economía. Entonces, Guillermo, otro hubiera sido el panorama si los fondos que vinieron a la Argentina hubieran sido fondos de inversión para poder generar empresas y dar trabajo y demás. vos decís inversión real, digamos. Real. No inversión especulativa. Claro, Bueno, hacer el negocio. La inversión especulativa se distingue, en ese caso, según tu pregunta, de lo que es la denominada inversión extranjera directa, que es la lluvia de inversiones que se esperaba, que nunca vino, precisamente por eso, porque una va al sector real, que es la que no vino, digamos, y la otra va al sector financiero. ¿Sí? Sucede que en el mediano a largo plazo tampoco ninguna de las dos son deseables, porque lo que vamos a explicar un poquito acá es cómo prima en el largo plazo recurrentemente para economías como la Argentina lo que se denomina en economía la restricción externa, que no es más que la manifestación de la dependencia de nuestra economía de capitales externos. Es decir, vos podés tener inversión en el sector real, ¿sí?, de empresas extranjeras, ¿sí?, pero en última instancia nunca vas a dejar de depender de esas empresas. ¿Se entiende? Es decir, esas empresas van a venir a capitalizar, a valorizar su capital. ¿Sí? Sí, sí. De hecho, Aquí son empresas, así son que... empresas y sus ganancias siempre las remiten a las casas centrales. Entonces, eso lo único que hace en el mediano o largo plazo es, si querés, no es tan malo como la inversión especulativa, pero profundiza la dependencia del país con respecto al capital extranjero. En cierto modo, si lo querés ver así, es como una especie de colonización, pero del siglo XXI. ¿Sí? O sea, es el capital colonizador, digamos, pero del siglo XX, siglo XXI, que nunca dejamos de tenerlo en casa, ¿sí? Y se suponía que esa era la panacea, digamos, para los problemas de la economía argentina. Pero bueno, como vos decías anteriormente, o sea, no llegó esa lluvia de inversiones, llegó la otra, digamos, llegó la inversión especulativa, digamos, la que promovió la bicicleta financiera, y bueno, las consecuencias son estas. Ahora, el tema es cómo salís de esto, porque ahora, digamos, nosotros podemos caracterizar la crisis, podemos decir, bueno, mirá, ¿qué pasó acá? Bueno, pasó todo esto, se cometieron estos errores o no, digamos, no fueron errores, fueron acciones deliberadas,
hoy tenemos este problema. ¿Cómo salimos de esto? Bueno, es un problema. Porque seguramente esto va a terminar, como siempre termina el mismo, o sea, de la misma manera que terminó siempre este cuento, por lo menos en los últimos 40 años, desde la dictadura militar para acá, con una reestructuración de deuda como un default. En algún momento. ¿Cuándo? No sabés, cuando te suelten la mano. Pero, digamos, siempre termina igual. O sea, nunca terminó distinto. Ese es el punto. Entonces, lo que hay que entender, primero es que no son errores. Que esta gente que hoy gobierna este país trabaja para ciertos intereses, ¿sí? Y de una vez por todas lo que tenemos que entender como ciudadanos de este país, que hay que involucrarse en la actividad política, hay que involucrarse en la vida política del país y hay que lograr que los dirigentes políticos cumplan con sus promesas, cumplan con sus planes de gobierno, ¿sí? Porque de otro modo siempre vamos a vivir el mismo cuento. Es decir, nos dicen una cosa, cuando suben al gobierno terminan haciendo otra y la deuda le queda al pueblo, a los hijos de estas generaciones y a las subsiguientes, y bueno, y es el cuento de nunca acabar, ¿eh? O sea, eso es lo que la gente tiene que darse cuenta. Lo que la gente tiene que entender es que realmente, o sea, tiene consecuencias a largo plazo y son consecuencias complicadas porque se pierden generaciones enteras. Y, o sea, es triste, o sea, ver a la gente en la calle, o sea, después todos nos golpeamos el pecho, digamos, somos todos cristianos o digamos creyentes y moralistas, ¿viste? Pero la realidad es que hay que tener en cuenta que son las consecuencias de nuestro involucramiento también como animales políticos, si querés, ¿no? Como ciudadanos. Y bueno, un poco lo que venimos a plantear.